Gracias. Yo creo que esta es una gran oportunidad de dos cosas, de quienes somos apasionados del camino real, como supongo que todos los que estamos aquí nos mueve la pasión, es el gran interés de seguir recorriendo y que el mundo lo recorra. Yo los voy a invitar esta mañana porque ya todos los antecedentes del camino ya nos hizo la doctora Graciela Mota dárnoslos. Yo nomás quiero hacer hincapié en una cosa. Cuando ella decía 11 estados recorre el Camino Real de Tierra Adentro, que es una ruta de no playa, ¿qué creen? El corazón es Durango. Y es Durango porque tiene forma de corazón, pero aparte de eso, por su extensión territorial, de los 60 puntos que dio la declaratoria, la UNESCO, 19 nos pertenecen. Sí, ni modo, tengo que presumirles, llevamos la mayoría y yo esta mañana quisiera invitarlos a que recorriéramos dos tipos de paisajes, el paisaje natural y el paisaje cultural. Y bueno, sí invité que me acompañaran en esta mesa las dos personas porque creí muy importante que ustedes los conocieran así tal cual, las dos personas que realmente han recorrido el camino real. Nosotros, porque supongo que muchos de ustedes están igual que yo, que lo hemos recorrido a través de libros, hemos estado en muchos sitios, pero caminar de, como dijésemos, de pe a pa, solo ellos, porque a ellos les tocó hacer el expediente, consolidar todos estos expedientes que se llevaron a París ante la UNESCO para lograr la declaratoria. Y si alguien nos puede hablar de todo lo que encontraron, y bueno, seguimos encontrando maravillas, ¿sí? Son ellos. Y situémonos en Durango, ¿verdad? En Durango, para hacer este recorrido, les digo, pues esto es parte ya de lo que se dijo, entonces vamos a situarnos en Durango para hacer estos dos recorridos, ¿sí? Ver el paisaje cultural y ver el paisaje natural. Y también, ¿qué creen? En Durango, en el Camino Real del Norte, lo recorremos con bota y a caballo, porque si no, está muy canijo. Y bien lo dijo la doctora, no nos puede faltar el mezcal, ¿sí? Porque somos los productores y la tierra fue lo que nos dio y es lo que hacemos. Y el pinole, para aquello de que nos dé energía, aunque de vez en cuando nos atraganta. Y sí, ¿por qué no escuchar? El croar de las ranas es muy simbólico para el camino real porque nos indicaba que había agua, que íbamos a llegar a un oasis. Y bueno, pues dejo a Rubén para que nos haga este recorrido por el paisaje natural. Gracias. Como dijo Pilar, aquí vamos a hacer un recorrido del paisaje en todas sus acepciones, ¿no? Es muy importante acotar que este itinerario logra su declaratoria en el 2010, como ya lo hizo de conocimiento de los anteriores ponentes, ¿no? Pero para eso había que justificar dos criterios. UNESCO maneja 6 criterios culturales y 4 naturales, ¿no? El 4 es muy importante, se habla de un intercambio de influencias, pero también, sobre todo, está el paisaje. Me va a tocar hablar del paisaje natural, cederé la palabra al doctor Valle Bueno, el paisaje cultural. Entonces, el paisaje natural, ahí está una definición, ¿no? Pero algo muy interesante, se pueden ver las regiones naturales de Durango. ¿Sí? ¿Sí se oye? Ok. Entonces, ahí se puede ver, Durango históricamente se ha definido por 4 regiones, ¿no? Le llaman el semidesierto, los valles, la sierra y las quebradas. Y ahí se puede ver el trazo del camino, es esa línea oscura, ¿no? Entonces se puede ver muy claramente que el camino real iba sobre el piemonte de la Sierra Madre y se internaba por los valles. Pero pasa un gran accidente topográfico, el trópico de Cáncer, ¿no? Bueno, dentro de este segmento destacan algo que llamamos los georreferentes, ¿sí? En los georreferentes encontramos cañones, montañas, puertos, serranías y vados, ¿no? Ahorita cuando uno quiere caminar, quiere agarrar carretera, tiene que buscar dos cosas, ¿no? Una superficie de rodamiento y gasolineras. Antes no. Antes era agua, forraje y una señalética que es el mismo paisaje, ¿no? Aquí vemos Ciudad de México, Querétaro, 100 kilómetros. Allá no, allá está y todavía sigue estando.
Ahí tenemos una descripción, ¿no? Dicen, de la ciudad de Durango era la última Tule, ¿sí? La zona civilizada del México. A partir de ahí continuaban las enormes y despobladas planicies de Chihuahua, el bolsón de Mapimí y los áridos desiertos del Gila. Bueno, ahí está. Y esta definición también se abunda con George Ruston. George Ruston fue un viajero, fue uno de los grandes viajeros de 1844, un inglés. Llega a Veracruz, llega a la Ciudad de México y se va hasta Santa Fe. Nos deja un libro que se llama Aventuras en México y ahí nos dice, de Durango, tú vas a ver lo mismo hasta el Nuevo México, ¿no? Aquí los invito, vean los paisajes de arriba. ¿Dónde creen que sean los paisajes de arriba con los paisajes de abajo? Son muy similares, ¿verdad? Así es todo el norte, de Durango para arriba. Y ven, tenemos el Nuevo México ahí, la Jornada del Muerto. Tenemos el río Florín, Chihuahua, y tenemos Nazas y tenemos San Pedro del Gallo. Eso es a lo que se refiere este viajero. El paisaje es impactante, no es impresionante. Es un espacio metafísico que a uno lo hace entender lo breve que es esta vida. ¿Sí? Empezamos por los principales georreferentes. Tenemos Sierra de Órganos, ¿no? Sierra de Órganos están en los puros límites entre Zacatecas y Durango. Y hay un puerto topográfico. Anterior. El cerro del Cuatetemape o el cerro de la Silla. Es una peña que también era una especie, era un letrero en el paisaje. ¿Sigue? Castillo de Menores, ¿no? Vean ese tipo de castillos. A veces nos admiramos de ver esos castillos que hay en el Monumento de los Valles en Arizona. Vean en Durango, es el castillo en el Valle de San Juan. Ese valle fue muy importante porque ahí Juan de Oñate hace su campamento preliminar antes de irse a Nuevo México en 1598. Cañones, tenemos un cañón ahí, Cañón de las Catedrales. El terreno era muy abrupto y en ciertas temporadas el camino se tenía que internar por esa serie de cañones. El Peñón Blanco, ¿no? Ahí se alcanza a ver, es un gran peñón, es la segunda peña más alta de México, después de la Peña de Bernal. Y era un referente, es una peña granítica que a los viajeros les daba una señal. Puerto La Vaquilla, ¿no? Un Puerto La Vaquilla, ahí era un lugar donde entraban los apaches y comanches del siglo XVIII y era un lugar obligadísimo, ¿no? Todavía hemos encontrado morteros de los indios apaches que están en ese lugar. ¿Sí? Puerto La Cadena, véanlo. Es tan claro que todavía la carretera se montó arriba sobre el camino. Entonces la gente buscaba el vado, el puerto, y tenía esas señaléticas de esos grandes cerros y esta serranía. ¿Sí? Cerro de la India, ¿no? Está en Mapimí. Vean, es una india con un penacho puesto acostada, ¿no? Es un gran georreferente. Okay. Sierra de Peñoles. Se subía uno a una sierra, la meseta de la Zarca, ya eran tierras un poco altas, un lugar donde había berrendos, un lugar óptimo para lo que era la transhumancia, para la crianza de mulas, y teníamos es una planicie y lo único que domina es ese cerro, que sigue, y el otro, no el Cerro Gordo. San Miguel de Cerro Gordo es un presidio que se hace después de las minas de Parral. Había que trasladar estas grandes conductas, entonces ese fue el primer sistema de presidios, que ahorita van a ver más adelante, el doctor Vallebueno les va a hablar, de que todo esto formaba parte de, por así decirlo, de un sistema, ¿no? Un constructo, por así decirlo. Las regiones naturales asociadas en el camino terrestre, pues tenemos el famoso Malpais, ¿no? Después de la Ciudad de México, que estamos en esta zona volcánica, la segunda es el Malpais. Antes de llegar a Durango, ahí bajando Sierra de Órganos y llegando casi al Peñón Blanco, es una zona volcánica del famoso Malpais. Tenemos los valles, ¿no? Los valles, tenemos la meseta de la Zarca, ahí se puede ver todavía el trazo del camino y el famoso bolsón de Mapimí, ¿no? Este gran desierto chihuahuense, que es el desierto norteamericano más extenso. Entonces, el camino real le dio identidad a todo eso. Pasaba por ahí y al final de cuentas toda esta señalética sirvió es un sistema de sobrevivencia. ¿Sí? Bueno, vamos a darle la palabra ahora
a Rubén Durazo, quien es… ¿A quién? ¿Al doctor Miguel? ¿Es él? Sí. Pues ya- Sí, sí, ya había leído. Sí. Bueno, él sigue. Buenos días a todos, muchas gracias a los organizadores por su invitación y por su hospitalidad. Yo voy a hablar en general sobre el Camino Real de Tierra Adentro hacia la parte norte. El camino tiene ciertas características, básicamente hasta Zacatecas, en que estaba empedrado, pero hacia el norte se convierte prácticamente en una brecha, en un lugar de acuerdo a lo agreste de la geografía que lo rodea, que tuvo muchos cambios de ruta a lo largo del tiempo, a lo largo de los siglos, de acuerdo a la posibilidad minera y de penetración de los españoles y sus aliados en la parte norte del país. De alguna manera esto le dio su característica más importante a este camino en el norte, que es la vastedad. Es realmente un camino de una vastedad geográfica impresionante, que la gente del centro del país a veces no tiene capacidad para entender cómo las distancias allá se hacen prácticamente infinitas, y por eso era tan importante esta introducción sobre la cuestión de cómo se fue referenciando el camino para quienes transitaban esta vía, primero por las pesadas carretas que se implementaron hasta Zacatecas en el siglo XVI y que después penetraron al norte hasta Santa Fe, que hacían meses enteros de camino, de que tenían que vadear estos arroyos y estos ríos que se tenían que detener durante los tiempos de las crecientes, y de alguna manera hacían muy difícil el tránsito de estas pesadas carretas. Después fueron cambiando a las recuas de mulas y se convirtió básicamente en un camino de arrieros. Básicamente eso es lo que va a ser el Camino Real de Tierra Adentro durante varios siglos, ¿sí? Con la llegada de la independencia se le llama el Camino Nacional. Sin embargo, la gente todavía en la actualidad lo referencia como el Camino Real. Todavía la gente en los pueblos le pregunta, ¿dónde está el Camino Real? Y saben decirte la ruta específica por donde pasaba. Pero es una ruta en el norte que muchas veces está desapercibida, como ahorita vieron algunas imágenes. Simplemente los restos por donde se transitó enormes veces, ¿sí? Entonces, el paisaje cultural va transformándose hacia cómo el hombre va transformando el paisaje natural de acuerdo a los propios intereses a los cuales está sirviendo. En este caso, la minería. La minería va a ser definitivamente el motor económico del camino. Ya mis antecesores lo dijeron muy atinadamente, el camino de la plata. Quien conozca los templos de Sevilla, o quien conozca la famosa estatua de San Ignacio de Loyola en el templo del Jesús en Roma, entenderá cómo esta plata novohispana alimentaba no solamente Europa, sino también todo el tráfico comercial hacia el oriente. Encontramos grandes cantidades de monedas de 8 reales acuñadas en la Casa de Moneda de México con caracteres chinos, que de alguna manera mantenían el flujo de la nao de China para mantener todo el sistema económico transcontinental previo a la instalación del capitalismo actual. Pero de alguna manera esto fue financiado con esta cantidad de plata y en menos cantidad de oro que salía de las minas del Camino Real de Tierra Adentro. Entonces, esto fue lo que permitió de alguna manera el establecimiento o la entrada o el interés de estos personajes en esto que fue una invasión hispano-india hacia el septentrión en el siglo XVI,
y que formó una sociedad pluriétnica y pluricultural basada en 3 grandes raíces primigenias. La indígena, no solamente los grupos naturales que estaban adscritos a los propios territorios, sino la gran cantidad de mexicanos, michoacanos, tlaxcaltecas y tonaltecos que fueron hacia el norte como colonizadores, ¿sí? Generalmente se les ha hecho más énfasis a los tlaxcaltecas que a los otros grupos, pero los otros grupos son más antiguos y también tan numerosos como los tlaxcaltecas a fines del siglo XVI. Entonces, el siguiente componente étnico van a ser los europeos, con 2 grandes corrientes de penetración al norte, los vascos, precisamente donde yo procedo, Durango, la capital del reino de la Nueva Vizcaya, formado por un grupo de vascos mineros que se van a establecer a esas regiones, pero también otro componente importante que se va a establecer más hacia el este de la Nueva Vizcaya, que van a ser los sefaraditas o sefarditas, que también son fundadores de ciudades como Saltillo o Monterrey. Estos grupos, y no podemos dejar de mencionar a los africanos y afrodescendientes, que fueron principalmente trabajadores de las minas. Entonces, estos conjuntos que forman estas sociedades van cambiando el paisaje cultural. La que sigue, por favor. La ocupación de la tierra por estancias y posteriormente haciendas fue fundamental para entender este desarrollo y cambio de paisaje cultural. En las estancias y haciendas se formaron enormes latifundios de tierra relacionados a esta vastedad geográfica a la cual me refería. Van a ser principalmente familias timbradas, nobiliarias de la Ciudad de México, que van a tener grandes propiedades de tierra hacia el norte. Los marqueses del Jaral de Berrio, los condes de San Pedro de Valparaíso, los condes de San Pedro del Álamo, que van a establecer un enorme sistema de crianza de ovejas y por lo tanto un sistema muy importante de transhumancia desde las estancias del norte de Coahuila hasta la misma Ciudad de México. Estos sistemas de transhumancia de ovejas fueron tan importantes que dieron origen a un famosísimo pleito de los diezmos entre las catedrales de Durango, Guadalajara y Valladolid por el pago de los diezmos de las lanas, conocido como el pleito del Vento, que sostuvieron durante una gran cantidad de años de los siglos XVII y XVIII, en donde se tenían que pagar finalmente el diezmo para estas lanas de estas grandes manadas de ovejas que transhumaban. Entonces, las haciendas fueron, desde este punto de vista, especialmente las haciendas ganaderas, centros concentradores básicos de población. Las haciendas llegaron a tener tanta población como los mismos establecimientos misionales o las otras instituciones de frontera que veremos enseguida. La que sigue, por favor. 2 instituciones de frontera son básicas para entender el camino del Real en el norte: la misión y el presidio, ¿sí? Los grupos de indios locales tuvieron una resistencia ante la llegada de los europeos formidable. Cuando los grupos norteños conocen el caballo, se convierten en jinetes formidables que de alguna manera permiten o impiden la expansión de los otros grupos hacia el norte. Las guerras indias, como ahora se les ha llamado, prácticamente duraron 150 años, que abarcan hasta
puesta de los últimos grupos resistentes al dominio de los europeos, los comanches y los apaches, en reservaciones por el ejército norteamericano. Entonces, esta lucha de la resistencia indígena es fundamental para entender el norte. Y entonces, la idea sería que la misión donde se concentraban estos grupos indígenas procedentes del sur como colonos, y el presidio donde se llevaban reos para que trabajaran forzados, pero que en realidad fueron cuarteles militares, porque la cantidad de reos no era así significativa o no había grandes cantidades de cuerdas hacia el norte. De alguna manera son las dos principales instituciones de frontera. La que sigue, por favor. Me voy rápido porque ya me sacaron la primera llamada. Las misiones, tenemos una gran cantidad de misiones hacia el norte, ¿sí? La institución misional de franciscanos y jesuitas fueron fundamentales para el sostenimiento de las poblaciones hacia el norte. Desgraciadamente las misiones fueron secularizadas en 1753 y muchas de ellas fueron abandonadas, por eso las vemos muchas en este caso así. Fueron ocupadas por el clero diocesano, que establecieron poblados de españoles aledaños a las misiones de indios, y muchas de ellas prácticamente quedaron abandonadas. La que sigue, por favor. Los reales de minas, definitivamente con estas características que ya les había yo comentado, de que los reales de minas eran los centros económicos fundamentales, ¿sí? Avino, a 30 kilómetros de Durango, San José del Parral, San Felipe del Real, Chihuahua, fueron los tres principales reales de minas de estos reales norteños, que también contribuyeron con gran cantidad de plata a los otros reales de Zacatecas y Guanajuato, que estaban mucho más al centro del país, ¿verdad? Pero también formaron parte de este camino real. La que sigue, por favor. Las villas, también los españoles trataron de establecer villas como centros fundamentales de población española y afrodescendiente, en los cuales pues la capital del reino de la Nueva Vizcaya, es el ejemplo que traje esta mañana, la ciudad de Durango, que obtiene el título de ciudad desde 1630, de una manera bastante temprana, ¿sí? Dado que se estableció en Durango no solamente la cabecera de la gobernación, sino el obispado. Esto le dio la titularidad de ciudad desde una época muy temprana, ¿sí? La que sigue, por favor. Es una vista general de la ciudad de Durango, ¿sí? Entonces todo esto conforma un patrimonio tangible, importante, que todavía se ha recorrido. Nosotros tenemos esta cantidad importante de lugares declarados patrimonio del Camino Real, en la que se conservan estas situaciones. Se pudo desarrollar una arquitectura barroca, como decía la doctora, el barroco es nuestra esencia nacional, nuestro origen del mestizaje. Pues Durango tiene un barroco diferente al resto del barroco nacional. Tenemos un barroco propio, un barroco semejante o parecido al barroco cretano. Creo que es lo que más se podría parecer hacia el norte. Y tenemos una serie de edificaciones importantes de la época barroca que hacen especialmente a la ciudad de Durango, pero a muchos reales de minas y a muchos conjuntos, una tradición arquitectónica específica que no se encuentra en el centro del país. El centro del país es más al estípite que a formas bulbosas como las formas norteñas, ¿sí? La que sigue, por favor. Perdón, pero ya me fui muy rápido, no sé cuánto me quedará. Dentro del patrimonio está tangible, luego está el patrimonio intangible, ¿verdad? No traje imágenes, pero tenemos una serie de imágenes religiosas simbólicas del Camino Real, que son básicas para entender, como es el Cristo de Mapimí, el Señor de Mapimí, que se encuentra en Cuencamé, que es el emblema fundamental del Camino Real. Pero también tenemos el Cristo Negro de Esquipulas, que podemos encontrar hasta el mismo Chimayó, en Nuevo México, a lo largo del Camino Real, que encontramos cantidades interesantes de imágenes de estos Cristos negros de Esquipulas, o la misma Virgen de los Remedios, que es la imagen mariana emblemática del Camino Real, desde su santuario aquí cerca de la Ciudad de México
hasta las partes más norteñas. La comida, una serie de alimentos, de platillos que tienen que ver con el desarrollo del Camino Real. Y si había una gran cantidad de ovejas, pues el Camino Real se caracteriza como el platillo fundamental con su barbacoa norteña, ¿sí? Ahora estamos acostumbrados a la carne de asada, pero para las épocas anteriores la carne de oveja, la carne de borrega era fundamental. Entonces la barbacoa era el platillo fundamental del Camino Real, y de ahí podemos desprender para concluir una serie de patrimonios intangibles, las danzas indias, tenemos comida, tenemos una serie de elementos fundamentales que hacen el Camino Real único y diferente en estos contextos culturales de los cuales estamos hablando. Muchas gracias.